Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Bueno, tenemos imagen. Doctor, señor presidente, hicimos todo lo posible para colaborarle al doctor Ángel María Meneses y Haider Enrique Martínez con la imagen, pero si tenían imagen no tenían audio, entonces preferiblemente que tengan audio y puedan escuchar e intervenir en la audiencia. Muy bien. A fin de un mejor fluido en el desarrollo de esta audiencia preparatoria, quiero reiterar a los intervinientes las recomendaciones que fueron realizadas al momento de fijar la fecha para esta audiencia, es decir, para tales efectos se pidió a las partes lo siguiente: 1. Elaborar un escrito en el que se reseñaran los pormenores del proceso de materialización de descubrimiento para hacer más fácil su verificación en la audiencia preparatoria. 2. Que en el evento que la materialización del descubrimiento hubiese sido incompleto, las partes debían hacerlo saber de forma inmediata a quien estaba obligado a efectuarlo para que procediera a brindar los elementos que debían poner en conocimiento de los restantes, pues en principio no se admitirá falencias de este tipo en la medida que deberían ser enmendadas oportunamente. En tercer lugar, que en la medida de lo posible el descubrimiento probatorio de la defensa y su materialización a la Fiscalía y demás intervinientes se realizara de manera completa fuera de la sede de audiencia y se plasmara igualmente en un documento que fuera entregado entre las partes y a la sala para permitir su verificación. En cuarto lugar, que la enunciación de las pruebas que las partes pretenden hacer valer en la audiencia preparatoria fuera consignada en lo posible en un escrito
enlistando cada una de las solicitudes en estricta secuencia numérica, sobre lo que advierte se debe mantener para ser intercambiada de manera recíproca con la constancia del recibido correspondiente, documento del que se pidió se entregara copia a la sala para facilitar la verificación respectiva. En quinto lugar, se adelantaran conversaciones para acordar estipulaciones sobre hechos que se vayan a dar por probados, es decir, sobre los que no habrá discusión o debate durante el juicio. Todas estas recomendaciones con miras a evitar suspensiones innecesarias en la audiencia preparatoria y el incumplimiento de lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 356 de la ley procesal y permitir que esta audiencia sea más célere. Bajo este derrotero vamos a abordar el desarrollo de la audiencia conforme lo ordenado por el artículo 356 de la ley 906 de 2004. Señor fiscal, indíquenos por favor si cumplió con las recomendaciones realizadas por la sala, es decir, si se elaboró un escrito en el que conste la materialización del descubrimiento probatorio y si le fue efectuado algún requerimiento por las partes intervinientes de algún elemento material probatorio específico. Sí, su señoría, la Fiscalía cumplió con la totalidad del descubrimiento probatorio y como constancia de ello se les envió los correspondientes correos electrónicos el 1 de diciembre de 2020, cuando empezó el descubrimiento, una vez agotada la audiencia de la formulación de acusación. Este día se envió a las partes e intervinientes los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, anunciada precisamente en el anexo probatorio del escrito de acusación de fecha 5 de diciembre del 2019. Igualmente, el 16 de diciembre del 2020, se descubrieron otros elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, anunciada en la adición del escrito de acusación, información que igualmente se remitió a la defensa por medio físico a la dirección reportada como domicilio de aquello. Igualmente, el 6 de septiembre del 2022, mediante correo electrónico, se allegaron unos elementos documentales complementarios debido a que el escaneo no salió muy claro para efectos de garantizar el debido conocimiento y observación por parte de las partes intervinientes. Igualmente, ese día nuevamente se les envió para efectos de que nos informaran si tenían alguna observación al descubrimiento efectuado, como aclaraciones o alguna inconformidad con el descubrimiento. El día 6 y 7 de septiembre del 2022, a solicitud del Ministerio Público, se le realizó nuevamente el descubrimiento probatorio e igualmente a las partes por solicitud que hicieron debido al haber asumido un nuevo defensor el conocimiento o la defensa técnica del acusado, y como consecuencia de ello se le envió nuevamente el descubrimiento. Finalmente, se complementó este descubrimiento el 26 y 27 de septiembre del año en curso y igualmente no se recibió ninguna observación o consideración en relación con este descubrimiento total que hizo la Fiscalía por parte de las partes o algún interviniente, su señoría. Gracias, señor fiscal. Pregunto a la representación de víctimas si tiene algún reparo al descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía. Sin observancia, su señoría. La misma inquietud para usted, señor procurador. Señor magistrado, efectivamente, como lo ha relatado el señor fiscal, nosotros hemos estado activos en el descubrimiento probatorio, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, quienes nos hicieron llegar las evidencias que están descubriendo. Nosotros firmamos a la Fiscalía el acta de recibido de esa evidencia a través de una funcionaria de mi dependencia.
Posteriormente se nos hizo llegar un documento de 2 folios en donde se hacía referencia a cómo se había hecho el descubrimiento probatorio y que estaban en contacto con la defensa para llegar a algunas estipulaciones probatorias, y finalmente ayer nos hicieron llegar unos documentos de estipulaciones probatorias firmadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. Esa es la actividad que ha realizado en este proceso el Ministerio Público en relación con el descubrimiento y con el seguimiento de estipulaciones probatorias. Gracias. Señor defensor, la misma pregunta. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, de parte del señor del ente acusador, cumplió con esa rigurosidad. Igualmente, el suscrito envió a los respectivos correos ese descubrimiento, y como también se hicieron las debidas estipulaciones, las cuales fueron firmadas por el suscrito, enviadas también a los correos respectivos. Muchas gracias. Al haberse expresado por las partes que no se presentó inconveniente en el descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía, se declara que aquella cumplió con el descubrimiento probatorio. Una vez verificado esto, atendidas las recomendaciones por la sala, le pregunto, señor defensor, si conforme a las recomendaciones pudo materializar el descubrimiento probatorio a Fiscalía y demás intervinientes por fuera de la sede de esta audiencia, y si de ello elevó documento, en caso positivo, si este fue remitido a partes intervinientes y a nuestra sala. Efectivamente, señor magistrado, el suscrito cumplió con esa rigurosidad, enviando los respectivos correos en tiempo determinado. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿tiene algún reparo u observación al descubrimiento de la defensa? No, su señoría, la Fiscalía recibió por parte del doctor Haider Enrique Martínez Payares, defensor del acusado Ángel María Meneses, el descubrimiento probatorio consistente en 10 documentos y el registro de 3 potenciales testigos en una carpeta con 105 folios previamente a la instalación de esta audiencia, su señoría. ¿Representación de víctimas? ¿Apoderada presunta víctima? Sí, señoría, efectivamente, lo realizamos y firmamos el documento y lo enviamos vía correo electrónico sin observación. Correcto. Señor procurador. Sí, no tengo más observaciones que las antes mencionadas sobre el descubrimiento probatorio. Siendo eso así, se declara que por la defensa se cumplió con el descubrimiento a partes e intervinientes. Conforme a las recomendaciones realizadas y que se han atendido en el desarrollo de esta audiencia, se pregunta a partes. Señor fiscal, indíquenos si cumplió con las pautas señaladas, es decir, elevó un escrito en el que conste la enunciación de los medios probatorios que pretende hacer valer, y si envió este documento a partes intervinientes y a esta sala. Sí, señor magistrado, siguiendo precisamente la metodología informada por la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía elaboró un escrito que contiene la enunciación de las pruebas que pretende hacer valer en esta audiencia preparatoria en estricta secuencia numérica, las cuales fueron intercambiadas con las partes intervinientes el 27 y 28 de septiembre del presente año, su señoría. Correcto. Como quiera que la Fiscalía ha entregado a la defensa e intervinientes el escrito contentivo de la enunciación probatoria, se entiende surtida esta fase del trámite. Señor fiscal, proceda. En igual sentido,
De la misma manera, pregunto a la representación de víctimas si cuenta con medios de prueba que desee enunciar y que pretenda hacer valer en la audiencia de juicio oral, y si de este elevó un documento por escrito para correr traslado a la Fiscalía e intervinientes y a la sala. No, su señoría, no. Sin pruebas que aportar y tampoco sin observación frente a ese tema. Bien. Señor defensor, le pregunto si cumplió con las pautas indicadas por la sala, es decir, si elevó un escrito en el que conste la enunciación de los medios probatorios que pretende hacer valer y si envió copia de esto a intervinientes, partes y a la sala. Señor magistrado, efectivamente, como quedó anotado anteriormente, el suscrito cumplió con esa rigurosidad enviándolo a los respectivos correos con sus respectivos recibidos. Muchas gracias. Ok, entonces entendemos que ya ha sido realizada la enunciación también por parte de la defensa. Arribamos a la etapa de estipulaciones probatorias. Establecido que se surtió a cabalidad el trámite de descubrimiento y enunciación probatoria, se procede a verificar lo atinente a las estipulaciones probatorias. Recordamos a las partes que las estipulaciones versan sobre uno o varios de los hechos que integran el tema de prueba y no sobre pruebas. 2, que éstas no pueden ser ambiguas o contradictorias. 3, que éstas no pueden implicar el fracaso de la pretensión punitiva o eliminar las posibilidades de defensa. 4, que tratándose de documentos es necesario diferenciar en qué eventos los documentos hacen parte del tema de prueba y cuándo tienen carácter de medio de prueba. Y 5, que las estipulaciones no demandan soportes, por lo que la estipulación en sí misma, sin ningún aditamento, constituye su prueba. Por lo que, si las partes pretenden aportar anexos, ninguna incidencia tendrán, pues estos no pueden ni disminuir ni desbordar el hecho o circunstancia aceptado por las partes. Teniendo claras las limitaciones anteriores, la sala pregunta a Fiscalía y Defensa si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para que indique si han arribado a esos acuerdos probatorios. En caso afirmativo, procede a indicarnos de manera concreta los hechos y las circunstancias que se dan por demostrados. Sí, señor magistrado, la Fiscalía y la Defensa tienen estipulaciones probatorias que presentar en esta audiencia. Con su autorización procederé a presentarlas de manera expresa. Adelante. Conforme lo indiqué, su señoría, la Fiscalía y la Defensa suscribieron 3 estipulaciones probatorias que corresponden concretamente a la calidad de gobernador encargado del departamento de Vaupés del doctor Ángel María Meneses Neira, la calidad de servidor público de este, así como el manual de contratación del departamento de Vaupés vigente para el año 2012 y 2013, los cuales procedo a presentar de la siguiente manera. Frente a la estipulación número 1, la Fiscalía General de la Nación, representada por este fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el doctor Haider Enrique Martínez Pallares, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-294-131 y tarjeta profesional de abogado número 154.342. Corrijo la cédula, su señoría. Adelante. Frente a la estipulación número 1, nuevamente la Fiscalía General de la Nación, representada por este fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Haider Enrique Martínez Pallares, identificado con la cédula de ciudadanía número 8-506-946 y la tarjeta profesional de abogado número 154-342 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del acusado Ángel María Meneses Neira, estipulan que ante la Sala Especial de Primera Instancia
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pueda aceptar como un hecho probado que el doctor Roberto Jaramillo García, en calidad de gobernador del departamento de Vaupés, encargó de las funciones del despacho de gobernador al secretario jurídico y posteriormente de gobierno, a Ángel María Meneses Neira, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-294-132, durante los días 3 al 9, 12 al 26 y 22 al 26 de febrero del 2002, así como del 1 al 4, 5 al 8, 12 al 18, 20 al 29 de marzo de este mismo año, así como del 31 de marzo al 8 de abril, 11 al 13 de abril, 20 al 21 de este mismo mes y 22 al 29 de abril del 2012. Igualmente, durante los días 3 al 7, 7 al 11, 21 al 27 y 29 al 31 de mayo de ese mismo año, del 3 al 7, del 11 al 14 y 17 al 24 de junio del 2012, y del 1 al 2 de agosto, del 1 al 12 de agosto, del 3 al 4 de septiembre, del 27 al 30 de noviembre y del 19 al 23 de diciembre del 2022. Asimismo, del 2012. Asimismo, del 5 al 7 de marzo del 2013. Este hecho, su señoría, se sustenta en los términos de los documentos que lo contienen y hace parte integral de esta estipulación, los cuales fueron descubiertos y se encuentran incluidos en la relación de enunciación entregada por la Fiscalía a cada uno de los sujetos procesales antes del inicio de esta audiencia preparatoria, bajo la numeración y descripción documental que a continuación se indica. Con la evidencia... Disculpe, señor fiscal, señor magistrado. Procurador, un segundito. Señor fiscal, es que no es necesario la verbalización de los acompañantes de las estipulaciones porque nos interesa solo los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, para que verbalice exclusivamente los hechos que fueron objeto de estipulación. Señor procurador. Señor magistrado, yo tengo acá el documento con las firmas y los días, por lo menos en el seguimiento de los días a los que se refirió, no sé si hice un mal seguimiento, pero no me está coincidiendo. Si yo tengo acá, para hacerlo rápido, son 4 líneas, dice durante los días 5 al 9, 12 al 26 y 22 al 26 de febrero, 1 al 4, 5 al 8, 12 al 16, 20 al 29 de marzo, 31 de marzo al 8 de abril, 11 al 13, 20 al 21, 22 al 29 de abril, 3 al 6, 7 al 11, 21 al 27 y 29 al 31 de mayo, 3 al 7, 11 al 14 y 17 al 24 de junio, 1 al 12 de agosto, 3 al 4 de septiembre, 27 al 30 de noviembre y 19 al 23 de diciembre del 2012. Asimismo, del 5 al 7 de marzo del 2013. Esas son las fechas que tengo en mi documento. No sé si fueron las que verbalizó el señor fiscal, y teniendo en cuenta que es una estipulación, pues creo que es importante dejar claro cuáles son, si esas son las fechas o si hubo algún ajuste en el documento que está verbalizando el fiscal. Yo tengo no 16 sino 18, pero... Es 18. Es el señor fiscal. Sí, señoría, es 18, no sé, el señor procurador. Es del 2, la única, o sea, todo está igual, como usted lo ha planteado, solamente la fecha del 12 es no al 16, sino al 18. No sé por qué le 12 aparece. al 26, a ver si yo fui el que leí mal. Del 12 al 18. Del No, 12, a ver, 12 al 18. ¿De qué mes, perdón? Entonces,
del 11 al 22, bueno, en todo caso, si ya está quedando en el audio, pues ya sabemos que la estipulación es la que está, la que se dice en este momento de manera verbal, con esas fechas. De 12 a 18 de febrero, ¿verdad, señor fiscal? No tiene audio, señor fiscal. Señor magistrado, sí, efectivamente del 12 al 18 de marzo. ¿De marzo? Sí, de resto todo está acorde como lo señaló el procurador, el señor procurador. Ok, gracias. Sí, de marzo. Continúe, señor fiscal. En consecuencia, su señoría, esta estipulación se pone a consideración de la honorable sala para que una vez agotadas las previsiones del párrafo cuarto del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, el hecho se tenga como probado en el juicio oral, tal como lo dispone el numeral cuarto del artículo 356 de este Código Procesal Penal. Esta estipulación fue suscrita por el fiscal Leonardo Cabana Fonseca y el defensor del acusado Haider Enrique Martínez Pallares el 27 de septiembre del 2022. La estipulación número 2 hace referencia, su señoría, que la Fiscalía General de la Nación, representada por el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el doctor Haider Enrique Martínez Pallares, identificado con la cédula de ciudadanía número 8506948 y tarjeta profesional número 154.342 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del acusado Ángel María Meneses Neira, estipulan ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que pueda aceptar como un hecho probado la calidad de servidor público de Ángel María Meneses Neira, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-294-132, quien mediante decreto número 005 de enero 3 de 2012 es nombrado por el gobernador del departamento de Vaupés, Roberto Jaramillo García, como secretario jurídico departamental, cargo que ejerció hasta el 31 de enero del 2013, al serle aceptada la renuncia con el decreto número 012 del 21 de enero de 2013, para luego ser nombrado como secretario de gobierno del mismo departamento mediante el decreto 077 de fecha 1 de marzo del 2013. Estipulación o hecho a través del cual se estipula esta calidad de servidor público y que se pone a consideración de la honorable sala para que una vez agotadas las previsiones del párrafo cuarto del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, el hecho se tenga como probado en el juicio oral, tal como lo dispone el numeral cuarto del artículo 356 de esta norma procedimental. Estipulación que fue firmada por el fiscal Leonardo Cabana Fonseca y el defensor del acusado Haider Enrique Martínez Pallares el 27 de septiembre del 2022. Y la estipulación número 3, la cual hace referencia a que la Fiscalía General de la Nación, representada por el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el doctor Haider Enrique Martínez Pallares, identificado con la cédula de ciudadanía número 948 y tarjeta profesional número 154.342 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del acusado Ángel María Meneses Neira, estipulan ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que pueda aceptar como un hecho probado que el reglamento interno de contratación del departamento de Vaupés vigente para la fecha de suscripción del convenio de asociación número 030 del 28 de noviembre del 2012 es el que se encuentra contenido en la resolución número 01143 del 9 de julio del 2002 con la modificación referente al Comité Técnico Evaluador
a que alude la resolución número 01388 del 17 de agosto del 2012. Resoluciones suscritas por el doctor Roberto Jaramillo García en su condición de gobernador del Pauprés y que a pie de página se observa fueron revisadas por el señor secretario jurídico Ángel María Meneses Neira. Dichas resoluciones hacen referencia a la competencia para contratar, las modalidades de selección de contratistas, el comité técnico evaluador, la delegación, desconcentración, vigilancia y control de la ejecución contractual y otras disposiciones varias, dentro de las que se encuentran los pagos en calidad de anticipo o pagos anticipados, pagos parciales, pagos finales y pagos únicos. Hechos que la defensa y la fiscalía estipulan y lo ponen a consideración de la honorable sala para que, una vez agotadas las previsiones del párrafo 4 del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, el hecho se tenga como probado en el juicio oral, tal como lo dispone el numeral 4 del artículo 356 de esta norma procedimental. Estipulación que es firmada por el fiscal Leonardo Cabana Fonseca y la defensa del acusado Jair Enrique Martínez Pallares el 27 de septiembre del 2022. Estos son, su señoría, los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados algunos de los hechos materia de la acusación. Bien, señor defensor, ¿está de acuerdo con los hechos y circunstancias que acaban de ser señaladas por el delegado de la Fiscalía como objeto de estipulación? Efectivamente, señor magistrado, esas fueron las estipulaciones en común acuerdo con el señor fiscal. Estipulamos en el momento procesal. Muchas gracias. Bien, como las partes están de acuerdo con las estipulaciones mencionadas, la sala les reitera que las estipulaciones mismas, sin más aditamentos, constituyen la prueba del hecho o circunstancia que se acepta como probado y estará fuera de debate. De esta manera podemos pasar a la siguiente. Señor magistrado, una sola consideración en relación con la estipulación 2. Sí. Que también me gustaría que, pues, si fue un olvido o eso es lo que se está estipulando. Y se refiere, es a la fecha de servidor público. Si usted se da cuenta, dice que para luego ser nombrado como secretario de gobierno del mismo departamento mediante decreto 077 de fecha 1 de marzo del 2013, pero no se está diciendo nada hasta cuándo fue en esa segunda ocasión servidor público. No sé si es una omisión de la estipulación o eso es lo que van a estipular. Señor fiscal. Su señoría, eso es lo que estipulamos con la defensa. Ok. Correcto. A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral quinto del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, procede la sala a efectos de indagar sobre si el procesado desea aceptar o no los cargos, y para ello le pregunto, señor defensor, ¿ha dialogado con su prohijado sobre esta figura y las consecuencias de ello? Señor magistrado, efectivamente se le explicó al señor Neira sobre la aceptación o no de responsabilidad. Muchas gracias. Teniendo claro que su prohijado ha recibido el asesoramiento de su parte, ¿cuál es la posición expresada por él al respecto? Sí, buenos días. No acepto los cargos que se me imputan. Muy bien. En consecuencia, entramos a la etapa de solicitudes probatorias. Para efectos de la solicitud probatoria, la sala recomienda a las partes lo siguiente, que se indique solo la pertinencia, es decir, su relación directa o indirecta con los hechos que constituyen el tema de prueba. Ello conforme lo enseña el artículo 30, el auto de 30 de septiembre de 2015 emitido por la Corte Suprema de Justicia en el radicado 46153,
en el sentido que exigir explicación de conducencia y utilidad para los medios de prueba puede resultar un discurso repetitivo e innecesario. Esto sin perjuicio de que en los casos que sea estrictamente necesario se permita argumentar excepcionalmente la conducencia y utilidad de las pruebas solo cuando exista un debate genuino sobre el particular. Señor fiscal, proceda a solicitar las pruebas que hará valer en la audiencia de juicio oral y público. Gracias, su señoría. La Fiscalía, en atención de lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley 906 del 2004, respetuosamente solicita se decreten como pruebas que se requieren para sustentar la acusación y como tal la teoría del caso de este juicio, las que a continuación procederá a identificar cuyo formal descubrimiento y enunciación fue desarrollado previamente a las partes intervinientes. En tal sentido, procederé a justificar la pertinencia y la admisibilidad de cada evidencia de conformidad con las reglas del Código Procesal Penal y en armonía de lo dispuesto en el auto de mayo 7 del 2018, radicado número 51882 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, su señoría, la Fiscalía, para sustentar la solicitud como usted lo ha dispuesto y como se ha dispuesto a través de la Sala, identificará cada evidencia con el mismo número que aparece en la enunciación probatoria. Asimismo, cuando se trate de documentos cuya identidad y objeto es semejante, se identificarán individualmente, se agruparán y se cumplirá la carga argumentativa de pertinencia y utilidad de manera común. Es importante, su señoría, precisar que la Fiscalía, al momento de hacer entrega del documento que contiene las enunciaciones probatorias, se consignó, en primer lugar, en cuanto a la legalidad, la procedencia de la evidencia, el testigo de la acreditación que la obtuvo y el acta de inspección donde se registró ese hallazgo, así como el informe a través del cual se presentó la evidencia, esto para solicitar, como lo ha dispuesto la Sala Especial de Primera Instancia, omitir, dar lectura a todos estos datos y entrar solo a mencionar la solicitud probatoria con su pertinencia, como quiera que ya los intervinientes y las partes cuentan con esta información. En consecuencia, su señoría, la Fiscalía abordará, digámoslo así, en dos bloques las solicitudes probatorias. Una, en lo concerniente a la prueba testimonial, y por otra, el otro bloque sería lo relacionado con la prueba documental. Todos estos identificados individualmente que hacen parte de la solicitud probatoria que la Fiscalía General de la Nación procederá a presentar, los cuales son necesarios en el juicio oral para acreditar que el acusado, el doctor Ángel María Menéndez Neira, en su condición de servidor público, desempeñándose como gobernador encargado del departamento del Vaupés y en ejercicio de las funciones, celebró el convenio de asociación 030 del 2012, de fecha 28 de noviembre de este mismo año, sin observancia de los requisitos legales esenciales, transgrediendo los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad, que son los principios que soportan todos los procesos de contratación administrativa. Convenio de asociación que generó igualmente una afectación a las finanzas del ente territorial, que son los presupuestos esenciales para la adecuación típica, objetiva y subjetiva de los tipos penales endilgados al acusado y que afectaron el bien jurídico de la administración pública, como son los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. En consecuencia, iniciaremos con el primer bloque, que hace referencia a los testigos, a la solicitud de esta prueba testimonial, que en primer lugar hace referencia a los funcionarios de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, que comparecerán a juicio oral como testigos de acreditación
y que podrán interactuar conforme a las reglas del artículo 429, inciso segundo del Código Procesal Penal, y asimismo darán cuenta de las actividades que les conste relacionadas con los hechos que conocieron como consecuencia de esta labor frente a el proceso de investigación que se le siguió en contra del hoy acusado. Son los siguientes funcionarios. 1, Claudia Marcela Espinosa Delgado, técnico investigador 2 del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. 2, Andrea Hernández Pedraza, técnico investigador 1 de la Fiscalía General de la Nación. Luis Alberto Rodríguez Casalla, profesional investigador 1 del Cuerpo Técnico de Investigación. Edgar Javier Barreto Caballero, técnico investigador 2 del Cuerpo Técnico de Investigación. 5, Diego Fernando Peña Peña, técnico investigador 2 del Cuerpo Técnico de Investigación. Y 6, Oscar Javier Reyes Cruz, técnico investigador 1 del Cuerpo Técnico de Investigación. La pertinencia de esta prueba testimonial, su señoría, radica en que son funcionarios de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, y la pertenencia radica en que realizaron labores de entrevista, inspecciones, y como consecuencia produjeron unos informes a los cuales adjuntaron documentos y elementos físicos necesarios para acreditar las posibles irregularidades derivadas del trámite, celebración y liquidación del convenio de asociación número 030 del 2012 y cómo fueron comprometidos los recursos públicos por parte del acusado forado y el contratista direccionados a afectar las finanzas del ente territorial. Es decir, figuran como testigos de acreditación de los documentos relacionados en cada uno de estos informes y explicarán cómo los obtuvieron y qué importancia tienen en la investigación. Su utilización igualmente comprenderá la posibilidad de incorporación de evidencia conforme lo regla el artículo 429, inciso segundo del Código Procesal Penal. Igualmente, frente a esta solicitud probatoria, la Fiscalía quiere precisar que durante la práctica probatoria del juicio oral dispondrá de 3 funcionarios de Policía Judicial de los anteriormente citados para que sean quienes realicen la actividad de acreditación y explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que les conste sobre los hechos jurídicamente relevantes descritos en la acusación que se pretenden probar su señoría. Igualmente se solicitará como prueba pericial que el testigo de Policía Judicial Luis Alberto Rodríguez Casalla, profesional investigador 1 del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quien elaboró y utilizó como base de opinión pericial el informe IC 0005199-888 de fecha 23 de septiembre del 2019. Esta prueba de este testigo perito es pertinente, su señoría, por cuanto, como lo señalábamos, fue quien elaboró el informe de laboratorio IC 0005199-888 de fecha 23 de septiembre del 2019, a través del cual estableció la trazabilidad de las cuantías correspondientes a los recursos manejados por el contratista, es decir, por la Fundación Fundavida, en virtud del convenio de asociación 030 del 2012, identificando la existencia de un valor por concepto de transporte por justificar de 85.941.400 pesos. Informe que utilizará como base de opinión pericial y que hará parte del testimonio del perito que se solicita en los términos del artículo 415 de la Ley 906 del 2004, pues tiene relación directa con los hechos objeto de juicio, en tanto soportará y hará más probable la existencia de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación endilgado al aforado acusado. Igualmente, se solicita como prueba testimonial la rendida por las siguientes personas, quienes en su calidad de particulares y servidores públicos de la gobernación del departamento del Vaupés
tienen conocimiento de los hechos. Se trata de Rosendo Bejarano Escobar, testimonio que tiene relación directa con los hechos que se buscan, en tanto es la persona contratada por Pío V Castrillón para desarrollar 3 actividades de recreación en la actividad dirigida a los docentes en el municipio de Tibú. Frente a la pertinencia de esta prueba documental y admisibilidad, radica su señoría en que este testimonio probará que la jornada denominada lúdica con los docentes del departamento, que se llevó a cabo con 19 docentes de los 180 que se esperaban, no fue más que la justificación ilegal para evidenciar una necesidad sin que existiera para comprometer recursos del departamento, con el propósito igualmente velado de transportar por vías terrestre, fluvial y aérea a un número copioso de docentes, aproximadamente 180 de zonas rurales del departamento Amitú, que fue el fundamento del convenio de asociación celebrado entre el acusado como gobernador encargado y el representante de la Fundación Fundavida, cuando la realidad fue otra, lo cual evidencia la relación con el tema de prueba y a más probable la responsabilidad del acusado en los delitos endilgados de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Igualmente se solicita se decrete como prueba el testimonio de Leonel Ricardo Martínez Lezama, quien se desempeñó como secretario de Educación del departamento del Baupés durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre del 2012 y el 4 de abril del 2013, y supervisor del convenio de asociación 030 del 2012. La pertinencia de este testimonio es en punto a que tiene relación directa con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación, así como de la responsabilidad que en ellos tiene el acusado aforado, en tanto informará como secretario de Educación y supervisor del convenio de asociación 030 del 2012 sobre las irregularidades encontradas en la suscripción y ejecución del convenio, los cuales puso en conocimiento del mismo Ángel María Meneses como secretario jurídico y la actitud desconcertante asumida por este, todo lo cual se dio al momento de evaluar el proceso de liquidación del mismo, entre ellos los sobrecostos que advirtió, inconsistencias relacionadas con la capacitación desarrollada, las presiones que existieron para que liquidara prontamente el convenio y la manera como fue reemplazado en una ausencia temporal por parte del secretario de Hacienda, quien finalmente suscribe el acta de liquidación. Es decir, relatará el conocimiento directo que tuvo de los hechos, lo que hará más probable la responsabilidad del acusado en los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros objeto de juzgamiento. Igualmente, se solicita el testimonio de Pío Castrillón Buitrago, y de quien fue la persona contratada por la Fundación Fundavida, que fue la contratista en este convenio de asociación, para desarrollar el taller lúdico pedagógico con los docentes del departamento del Baupés. Esta prueba testimonial es pertinente, su señoría, por cuanto con ella se constatará la teoría del caso de la Fiscalía, en el sentido que el mencionado taller lúdico no fue más que la justificación indebida para evidenciar una necesidad sin que existiera, en tanto dará a conocer que el evento a desarrollar en 3 días se redujo a 1 día y medio, que según la información iba dirigida a 200 docentes que desplazaría el contratista al municipio de Mitú, asistiendo solamente 20 docentes, constatando las irregularidades que fueron advertidas de la fase precontractual y contractual que dio origen al convenio de asociación cuestionado 030 del 2012. Es decir, tiene relación directa con los hechos a probar relevantes de la acusación, lo cual hará más probable la comisión de los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros endilgado al acusado. Igualmente se solicita a su señoría se decreta el testimonio de Graciela Palma Torres, quien se desempeñó como auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Departamento del Baupés, encargada, entre otros, de los procesos de compra de bienes y servicios de la Secretaría de Educación e intervino
en el trámite del convenio de asociación 030 del 2002. La pertinencia de este testimonio, su señoría, radica en que esta persona conoció directamente y en detalle, como funcionaria de la Secretaría de Educación, la fase desarrollada en el trámite que dio origen al convenio cuestionado 030 del 28 de noviembre del 2012, particularmente frente a la elaboración de los estudios previos y cómo la necesidad estaba focalizada en el traslado de los docentes al municipio de Mitú, como consecuencia de la finalización del año escolar. Expondrá si los estudios previos que elaboró fueron objetos de aclaración, modificación u observación alguna. Explicará por qué existen dos estudios previos. Identificará el elaborado por ella como funcionaria de la Secretaría de Educación y el trámite dado al mismo, y si este fue el que dio origen al proceso contractual cuestionado. Igualmente expondrá sobre la intervención de Ángel María Meneses como secretario jurídico de esta fase precontractual y la suscripción del mismo por parte del gobernador encargado, para el momento siendo Ángel María Meneses Neira, lo cual permitirá hacer más probable la responsabilidad del acusado en los delitos indicados y la relación directa que tiene con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. En el mismo sentido, se solicita, su señoría, se decrete el testimonio de Luis Alfredo Camargo López, quien se desempeñó como secretario de Educación Departamental del Baupés durante el periodo comprendido entre el 4 de enero y el 30 de noviembre del 2012, y participó en la fase de trámite y suscripción del convenio 030 de 2012. Este testimonio es pertinente, honorable magistrado, por cuanto expondrá, no obstante haber sido el delegado competente como secretario de Educación para la contratación administrativa relacionada con este sector de la educación, e igualmente la delegación de la ordenación del gasto respectivo. Y frente al convenio de asociación cuestionado 030 del 2012, solamente intervino en una actividad de la fase precontractual, en la elaboración de los estudios previos, y que en la selección del contratista y la adjudicación del contrato del convenio estuvo directamente a cargo del secretario jurídico Ángel María Meneses, quien es el mismo que suscribe el convenio como gobernador encargado. Además, se expondrá el hecho que al interior de la Secretaría había una actividad pendiente por la finalización del año lectivo, en el sentido de que se debía trasladar a los docentes de las zonas rurales más alejadas a Mitú, y cómo el acusado aforado fue quien propuso que se pudiera hacer a través de un convenio de asociación, como efectivamente ocurrió con el hoy cuestionado convenio con la Fundación Fundavida. Además, explicará por qué existen dos estudios previos y cuál de los dos fue el que dio origen al proceso contractual. Prueba que hará, su señoría, más probable la responsabilidad del acusado aforado con las conductas delictivas endilgadas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Igualmente, se solicita se decrete como prueba testimonial la de Ricardo José Penagos Portela, quien se desempeñó como secretario de Hacienda Departamental del Departamento del Baupés durante el periodo comprendido del 3 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015, y fue la persona o servidor público quien finalmente suscribió el acta de liquidación del convenio de asociación 030 del 2012. Este testimonio es pertinente, pues es el funcionario que suscribió el acta de liquidación del convenio cuestionado, el 030 del 2012, en calidad de secretario de Hacienda, y explicará cómo, sin ser el supervisor del contrato, fue designado para cumplir con esta fase de liquidación, en qué momento, cómo y por quién se dio esta designación, y si conoció de las constancias existentes que había realizado el supervisor del contrato, es decir, el secretario de Educación, sobre la existencia de posibles irregularidades que venían desde la celebración del contrato y en los actos propios de la liquidación, que advertían posibles sobrecostos en el referido convenio, de las cuales tuvo conocimiento Ángel María Meneses, es decir,
Este testimonio tiene relación directa con el tema de prueba que hará más probable la responsabilidad endilgada al acusado en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Y finalmente, frente a la prueba testimonial, se solicita se decrete el testimonio de Jesús Alfonso Martínez Murillo, quien se desempeñó como representante legal de Fundavida y hoy condenado por los mismos hechos que ocupa la atención de la Sala Especial de Primera Instancia en esta fase procesal y que posteriormente se dará a conocer con la evidencia correspondiente en la fase de juicio oral. Este testimonio, su señoría, es pertinente, pues a través de este testigo se conocerá la forma como se manejaban los procesos contractuales para la época de ocurrencia de los hechos, especialmente por el aquí acusado como gobernador encargado del departamento de Vaupés y la relación directa que como secretario jurídico desarrollaba estos procesos contractuales, especialmente lo ocurrido en las fases precontractual, contractual y de liquidación del convenio de asociación 030 del 2012, en las que intervino directamente Ángel María Meneses como gobernador encargado y secretario jurídico del departamento de Vaupés, con relación directa, como lo vemos, con el tema de prueba que hará más probable la responsabilidad del acusado en los delitos endilgados. Este sería el primer bloque, su señoría, de solicitudes probatorias encaminadas a obtener el decreto frente a la prueba testimonial. Ahora pasamos al segundo bloque, que corresponde a la solicitud de prueba documental. Estos documentos identificados individualmente, que se agrupan, son necesarios en el juicio oral, su señoría, como lo he señalado, para acreditar que el acusado, el doctor Ángel María Meneses Neira, en su condición de servidor público y desempeñándose como gobernador encargado del departamento de Vaupés y en ejercicio de sus funciones, celebró el convenio 030 del 2012, el 28 de noviembre de este mismo año, que corresponden a los presupuestos esenciales para la ecuación típica, objetiva y subjetiva del tipo penal que afecta el bien jurídico de la administración pública, como son los delitos por los cuales fue acusado de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Asimismo, su señoría, se deja presente que los documentos públicos cuyo decreto probatorio se solicita podrán ser incorporados a través del fiscal, en este caso, de quien les habla como parte del proceso, conforme lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en el auto del 1 de junio del 2017 dentro del radicado 46278, o bien mediante alguno de los funcionarios de Policía Judicial que serán citados para cumplir la labor de acreditación acorde con lo dispuesto en el artículo 2429 de la Ley 906 del 2004. Para efectos de esta solicitud probatoria, su señoría, y como lo ha previsto la sala, la Fiscalía quiere recordar que al hacer entrega del documento que contiene las enunciaciones probatorias, se consignó la procedencia de la evidencia, el testigo de acreditación que lo obtuvo, el acta de inspección donde se registró cada hallazgo, así como el informe a través del cual se presentó la evidencia. Ello pues para solicitar a la sala especial autorizar, omitir, dar lectura a estos datos y entrar solo a mencionar la solicitud probatoria con su pertenencia, como quiera que ya los intervinientes cuentan con esa información. En punto a esta solicitud probatoria de carácter documental, tiene que ver con la acreditación de la identidad del acusado, la cual se encuentra consignada en la enunciación probatoria con el número 61.2. Este documento, su señoría, es pertinente por cuanto es necesario en el juicio oral
y están previstos en la ley como idóneos para acreditar la identificación de los acusados conforme lo establece el artículo 128 de la ley 906 de 2004. Igualmente, frente a las calidades del acusado para acreditar las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 9 del Código Penal, relacionada con la posición distinguida que ocupa en la sociedad, se solicita a su señoría decrete como prueba documental las identificadas en la enunciación probatoria con los números 63.3, 63.2, 63.6, 77, 78, 116.1, 117 y 62, las cuales son identificadas individualmente, pero que se agrupan porque cada uno tiene la misma pertinencia y son necesarias en el juicio oral y están previstos en la ley como idóneos para corroborar la trayectoria en el sector público del doctor Ángel María Meneses, su experiencia, sus condiciones académicas, carrera laboral y profesional que ha desarrollado en el departamento del Baupés, en punto a probar la condición distinguida que ocupa en el departamento y a corroborar su capacidad, conocimiento y voluntad frente a los hechos. Estos documentos podrán ser incorporados a través del fiscal que actúa en este proceso, conforme lo ha señalado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o bien mediante alguno de los funcionarios de Policía Judicial que serán citados para cumplir con la labor de acreditación. Igualmente, frente a la acreditación de la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58, numeral 10, correspondiente a la coparticipación criminal, se solicita se tenga como prueba documental la enunciada con los números 120 y 89. Estos documentos identificados individualmente, que se agrupan, su señoría, son necesarios en el juicio oral y están previstos en la ley como idóneos para corroborar la participación de otras personas en la comisión de los hechos y el aporte que cada uno de ellos realizó para su ejecución, dentro de los que se encuentran el contratista condenado Jesús Alfonso Martínez y el aforado que materializó no solo en la celebración del contrato con conocimiento y capacidad, sino que igualmente durante el trámite inobservó conscientemente los requisitos esenciales de la contratación, sabiendo que las finanzas del ente territorial se iban a ver afectadas en beneficio del contratista condenado, como efectivamente ocurrió. Los documentos públicos podrán ser incorporados por este fiscal que actúa como parte en el proceso, o bien mediante alguno de los funcionarios de Policía Judicial que serán citados para cumplir con esta labor de acreditación. Ahora, frente a los documentos relacionados con la comisión del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, tipificado en los artículos 410 y 397 del Código Penal, se solicita a la honorable sala se tengan como prueba documental las enunciadas en los números 84.27, 84.28, 84.29, 54.1, 56.1, 55, 84.1, 84.41, 84.98, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 57, 58, 84.198. Estas pruebas que se solicitan de carácter documental, señoría, son pertinentes porque demuestran que se suscribió el convenio 030 del 28 de noviembre de 2012 sin observar los requisitos constitucionales y legales esenciales
como el principio de planeación, economía, transparencia y responsabilidad. Igualmente, evidencian que el objeto del contrato fue modificado, por cuanto inicialmente en el estudio previo de fecha 9 de noviembre del 2012, que tenía el título Bienes y Servicios, se tenía previsto el traslado de docentes por vía aérea, fluvial y terrestre desde los diferentes centros educativos hacia el municipio de Amitur, y obra un segundo estudio previo de fecha 16 de noviembre del 2012, en el que se incluyó en el contrato realizar un convenio de asociación para trasladar a los docentes, donde el objeto contractual cambió en actividades del plan de educación continuada establecida por la Secretaría de Educación Departamental en el año 2012. Y el estudio de costos varió, haciendo dar visos de legalidad a un convenio de asociación cuando en la realidad se trataba de un contrato oneroso de adquisición de bienes y servicios, lo que invalida la modalidad de contratación adoptada y por ende los requisitos propios de este contrato eran otros, lo que hace más probable la comisión de los delitos por los cuales fue acusado el gobernador encargado. Igualmente, su señoría, se solicitará, se decreten como prueba documental las identificadas en la enunciación con los números 84.7, 84.8, 84.9, 84.10, 84.11, 84.12, 84.20, 84.22, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 49, 49.7, 104 y 84.6. Esta prueba documental, su señoría, es pertinente por cuanto demostrarán que la persona jurídica contratada en los documentos aportados en la propuesta no demostraba su capacidad e idoneidad para celebrar el convenio de asociación, convenio que inició con un objeto como lo era el desplazamiento por vía fluvial y terrestre de personal docente y que nada tenía que ver con procesos de capacitación. Igualmente se demostrará con esta prueba documental que solo se presentó al aviso de convocatoria el 22 de noviembre del 2012 y la cual fue fijada por el secretario jurídico de la Gobernación, Ángel María Meneses Neira, para celebrar el convenio de asociación que inició el día 22 y finalizó el día 23 de noviembre del 2012 a las 3 p.m. La persona jurídica de la Fundación para el Desarrollo Integral y el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Departamento de Vaupés, Fundavida, es decir, solo se presentó un solo proponente, este solo proponente, la Fundación Fundavida, lo que hace más probable la materialidad de la conducta por los cuales se acusó al gobernador encargado, quien además aparece interviniendo en la etapa precontractual. Estas solicitudes probatorias de carácter documental demuestran el interés en contratar y direccionar la contratación a una persona jurídica previamente seleccionada al no existir un acto de adjudicación, lo que hace más probable la comisión de las conductas punibles atribuidas en la acusación. Igualmente, su señoría, se solicita, se tengan como prueba documental, se decreten como prueba documental las anunciadas en los numerales 79, 80, 115, 105, 106 y 77. Prueba documental que demostrará, conforme a la pertinencia frente a los hechos objeto de la acusación, cómo se direccionó el convenio de asociación a la persona jurídica Fundavida, no para impulsar programas y actividades de interés público, sino para contratar un servicio de transporte y suministro de combustible, omitiéndose aplicar el estatuto de contratación e incurriéndose
en el debido proceso para la selección de esta persona jurídica que no tenía la capacidad para desarrollar el objeto contractual, lo que hará más probable que el acusado, desde el cargo que venía ocupando como secretario jurídico y luego con funciones de gobernador, materializó los delitos por los cuales fue acusado. Igualmente, esta prueba documental demostrará con el estatuto de contratación establecido al interior de la gobernación los parámetros que se debían seguir para contratar bienes y servicios, como hacer la invitación pública en el SECOP, omitiéndose las normas constitucionales y legales para favorecer al contratista. También estas solicitudes probatorias mencionadas demuestran que la resolución 1143 del 9 de julio del 2012, que modificó el reglamento interno de contratación, señalaba que dentro de las competencias del gobernador titular estaba facultado para delegar en cada caso, y el parágrafo segundo del artículo 9 establecía que le correspondía al secretario de Educación departamental asumir por delegación este tipo de contratación, por tratarse de una actividad contractual del sector educativo, y que, aunque la resolución 0088 del 24 de enero del 2012 delegaba dicha facultad al secretario de Educación, este proceso de contratación en todo momento estuvo asumido por un servidor público que no era el delegado en el sector de educación, sino por Ángel María Meneses Nella, quien era el secretario jurídico, para luego asumir las funciones del despacho del gobernador, y sin tener la facultad para iniciar el trámite contractual, omitió como secretario jurídico la certificación de idoneidad del contratista, y así celebró el convenio donde adquirió los bienes y servicios, lo que hará más probable las conductas punibles que le fueron atribuidas al acusado aforado en el escrito de acusación o en la formulación de acusación que hizo la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se solicita a su señoría se decreten como prueba las solicitudes de carácter las solicitudes probatorias de carácter documental anunciadas con los números 124, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.31 y 84.34. Esta prueba documental demostrará que los objetos que llevaron que el objeto que llevó a suscribir el convenio de asociación no estaban contemplados en el plan de desarrollo del BAUPES, y que los recursos utilizados conforme a los documentos no eran procedentes del sector educación, tal y como lo revela el certificado de disponibilidad